esto es como de la parte de, pues de la formación de compuestos. Sabrán ustedes que los elementos de forma individual tienen algunas características basadas en su número atómico, en su base atómica, y los electrones, en el caso de la formación de enlaces, son los que juegan una parte muy importante. En caso, sabrán ustedes que hay un concepto que se llama electronegatividad, que tiene que ver precisamente con los elementos químicos que tienen cargas más negativas que otros. Y entonces esto les permite atracción por elementos menos electronegativos, porque al final de cuentas todos tienen electrones, ¿no? Entonces aquí, me avisan cuando ya se vea. Ya se ve, maestro. Ya se ve. Ya. Ok, les explico entonces. Las bolitas blancas, es que aquí no trae la H, pero son los átomos de hidrógeno. Y como se acuerdan, la molécula del agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Esta bolita roja es el átomo de oxígeno, ¿verdad? Y si nosotros lo vemos de esta forma, siempre va a tener una valencia, que decíamos que la valencia es el número de oxidación, interpretado también como el número de electrones que reaccionan para formar enlaces con otros elementos y que se encuentran en el último orbital. Hay una descripción, o podría ser una definición poco errónea, que dice que es el número de electrones en el último nivel de energía, y esto no es necesariamente cierto, porque hay elementos que pueden tener varios números de oxidación y reaccionar con, por ejemplo, ahorita es con 2, pero puede ser que tenga 4 o 6 u 8, y entonces hay unos elementos químicos que pueden tener muchos números de valencia, dependiendo el tipo de compuesto que estén formando, van a ser los electrones de valencia. En este caso, como vemos en la siguiente diapositiva, bueno, en la siguiente imagen, si ver aquí, tenemos una configuración atómica de Bohr, que tenemos aquí nuestro núcleo y tenemos en el primer orbital 2 electrones. Y en el segundo orbital tenemos 6. Los que son de color naranja corresponden al oxígeno. Los que son de color como amarillito verdoso pertenecen al hidrógeno. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que les acabo de decir. En el último nivel de energía, el oxígeno, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 electrones, de los cuales 2 son los que están reaccionando para formar los enlaces. Estos le llamamos enlaces covalentes, porque tienen una afinidad absoluta, es decir, no hay como una unión parcial o que estuviera la unión débil. Es una unión no tan fuerte como el enlace iónico, que es, por ejemplo, como el que forma el sodio con el cloro, pero por esta razón, los enlaces covalentes se pueden disociar por métodos naturales, como ya sabemos, ¿no? Con el agua, que por eso viene el concepto de pH que vamos a ver más adelante, que se debe precisamente a la capacidad del agua de disociarse. ¿Qué cosa es disociarse? Pues separarse, ¿no? De sus componentes. Podemos tener un átomo de hidrógeno unido al oxígeno y el otro átomo de hidrógeno separado. Y entonces, pues sigue siendo H2O, pero un átomo de hidrógeno está suelto, y entonces sería H solito, y el oxígeno con el hidrógeno es OH por otra parte. Pero ahorita no nos vamos a meter en el tema de pH. Les mencionaba, lo vamos a ver más adelante, pero el contexto de todo lo que viene parte precisamente de la comprensión de cómo se forman los enlaces de covalentes con el hidrógeno y el oxígeno, pero también qué pasa con los electrones que no están formando enlaces covalentes.
Bueno, ¿no? Los dos enlaces que están en el nivel de energía más interno, por supuesto que no participan en las uniones débiles que forman los electrones que sí se encuentran en la parte más externa, pero que además también están, como podríamos decirlo, en otras moléculas de agua. Imagínense, esta figura repetida por 5 o 10 veces va a tener la misma afinidad de que estos dos electrones y estos dos puedan unirse, cada uno de ellos, a otra molécula de agua. Y entonces aquí viene una pregunta de examen bien importante para que ustedes la anoten, porque pues ya una vez que supimos, ¿no? De los 6 electrones en la capa más externa y que dos forman enlaces covalentes, la pregunta es ¿cuántos enlaces de hidrógeno puede hacer cada molécula de agua? Pues la respuesta es simple, ¿no? Pues si decimos 1, 2, 3 y 4, porque cada uno de estos electrones puede formar un puente de hidrógeno independiente con otra molécula de agua y esa otra molécula de agua con otras 4 y así. Por eso se hace una red de puentes de hidrógeno en el agua, ¿no? Y estos van a ser precisamente la base. Bueno, aquí esto es una como, aquí no está todavía la unión de enlaces de hidrógeno. Esto que les puse aquí como a modo de imagen es un video. Voy a ver si se puede reproducir, porque les decía yo que a veces, pues no sé si es difícil o la misma plataforma no lo permite. Se me hace raro porque Google, YouTube pertenece a Google y entonces esta parte debería ser compatible, ¿no? Vamos a ver. Mm, Pregunta con respecto a esta parte de cómo se forman los enlaces de hidrógeno con los electrones disponibles en el último nivel de energía. Por disponibles nos están formando enlaces covalentes. También recuerden que dijimos que habíamos visto tiene características que les permiten formar precisamente, bueno, de la capaz formarnos enlaces de hidrógeno con esto. Voy a hacer preguntas aquí al azar, a ver si alguien me está siguiendo, porque a veces me da la impresión que hablo así yo como menso y nadie me hace caso. Pero y la pregunta es, una molécula de agua, o bueno, agua, está formando un enlace de hidrógeno. ¿Qué pasa cuando están saturados estos 4 electrones de cada uno de las moléculas de agua? Que sea el estado físico en el que se encuentren estas moléculas cuando hay, porque puede ser que estén saturados. Saturados me refiero a que los 4 electrones forman puentes de hidrógeno cuando está parcialmente saturados, cuando tiene 3 o 2 puentes de hidrógeno cada molécula. Tiene uno un poquito más débilmente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que vamos a tener como más cerca o más lejos las moléculas de agua dependiendo del número de moléculas. A ver si me explique. Voy a poner el video a ver si se ve. ¿Alguien me quiere entendieron la pregunta? Sí, ¿cómo estaría el estado físico del agua cuando hay hidrógeno formados? ¿Cómo sería el estado físico cuando, por estado físico me refiero sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Eh, Cuando hay pocos puentes de hidrógeno y vamos a ver el video y ahorita está, parte de los estados físicos del agua. No se ve.
inglés, pero bueno, aquí se los puedo ir, porque no se oye. ¿Así lo ven? No se ve. Todavía no se ve. No se ve nada, profe. No se ve nada. Bueno, el video inicia con una descripción de que las moléculas de agua polares, porque recuerden que tenían un extremo con carga más negativa que el otro extremo, que es donde están las uniones con el hidrógeno. Por cierto, el hidrógeno tiene una carga positiva y por esta razón la molécula de agua donde se encuentra el hidrógeno pues va a ser el polo positivo, ¿verdad? Y en el extremo donde se encuentran los 4 electrones libres del átomo de oxígeno, pues va a ser el extremo negativo. Entonces, estas moléculas de agua tienen una diversidad de uniones de puentes de hidrógeno, porque esto que hablamos de que los 4 enlaces disponibles se pueden formar, no es como una regla categórica que siempre va a ser así. Como les venía yo diciendo, pueden unirse 1, 2, 3 o 4, dependiendo de la cercanía con otras moléculas de agua. ¿Todavía no ven el video? Ya se ve, maestro. Ok, ¿sí se ve bien? Bueno, aquí ponen unos muñequitos que molécula, bueno, es el agua. Ya vimos, ¿no? Que esta es una molécula de agua formada por oxígeno e hidrógeno. Como está las eléctricas del oxígeno con el hidrógeno, ¿verdad? ¿Y cuáles son los electrones que van quedando disponibles para formar puentes de hidrógeno? Y esta es la parte importante de que mencionábamos. Y hay una parte porque se pasó. La parte negativa es donde se encuentran los electrones del oxígeno. Es donde está el hidrógeno. Los hidrógenos con otras moléculas de agua en su parte que corresponde obviamente con la carga eléctrica, ¿no? La complementariedad de las cargas eléctricas es precisamente polos opuestos se atraen. Entonces, como vemos aquí, categóricamente, diferentes moléculas de agua, y si vieron aquí, pues cada una de ellas tiene su personalidad. Esto, bueno, es una alegoría, ¿verdad? No piensen que el agua tiene emociones y así. Esto es como para hacerlo más dinámico. Y vemos que aquí en este dibujito solamente se están formando molécula de agua, 3 enlaces, ¿no? Esto no quiere decir que esto sea siempre así, esto se hace solamente para ejemplificar la unión de las cargas, ¿no? Aquí sería carga positiva en el hidrógeno y acá carga negativa y viceversa, acá, bueno, no viceversa, y de la misma forma en los otros enlaces. Entonces, cada una de estas bolitas rojas es una molécula de oxígeno y las bolitas blancas son el hidrógeno. De esta forma podemos hacer los enlaces de hidrógeno, también llamados puentes de hidrógeno. Lo ponen sin florituras, solamente designando la carga que corresponde. El oxígeno tiene la carga negativa y el hidrógeno la carga positiva. Esto hace que se atraigan. Y si se dan cuenta, aquí débiles siempre se representan
con líneas punteadas. Y los enlaces firmes, o en este caso, enlaces covalentes, si se dan cuenta, son líneas enteras, es decir, sin cortes. Y siempre que veamos en una molécula o en una figura que represente las uniones químicas, si vemos estas uniones, quiere decir que son uniones débiles. Uniones débiles porque existe otro tipo de uniones débiles que no son enlaces de hidrógeno. Hay otros que vamos a ver más adelante. No sé si alguien se sepa alguno, pues puede decir ahorita, ¿verdad? Y situación. Pero de momento no lo vamos a ver así. Eso lo vamos a ver con más detalle con las proteínas, porque las proteínas sí forman diferentes uniones no covalentes, es decir, uniones débiles, para dar la estructura final de una proteína. En el caso del agua, pues solo se presentan puentes de hidrógeno, ¿no? Están representados punteadas, ¿sí? Enlaces covalentes con líneas rectas. Un código de color para, para las bolitas que representen a los elementos. Gris, esto aquí no viene, ¿verdad? Porque no hay carbono. El, estoy que el oxígeno es azul. Por esta razón que aquí está rojo, me entró la duda que probablemente sea rojo. Tengo que revisarlo porque no me acuerdo. Como los dice acá, los puentes de hidrógeno de una hermandad, así es como estuvieran agarradas de la mano aquí todas estas moléculas de agua, y entonces entre más moléculas de agua estén unidas, una red que aumenta la densidad, pues no la densidad, aumentando el número de moléculas de agua y la cercanía, se llaman fuerza de cohesión. Esto lo que hace es que su estado físico y pase a estado sólido. Y cuando las moléculas de agua se dispersan, es decir, que hay pocos fuentes de hidrógeno, pero que sí están presentes, es decir, no está completamente saturada la molécula, tenemos eh, el agua en estado líquido. Ahorita les voy a presentar, si nos da tiempo, una figura, ¿no? Con estos enlaces en los tres estados de la materia. En el caso estado gaseoso, tenemos que los puentes de hidrógeno están y el agua se encuentra en todas las moléculas de agua en forma individual. Déjenme abrir la figura que les quiero presentar. Hidrógeno. Si van comprendiendo hasta aquí la estructura química del agua y cómo se forman los enlaces de hidrógeno. Sí, maestro. Complicado. Es como ver los detalles específicos de eh, pues de cualquier molécula, pero en este caso, pues es una molécula simple, no a configuración electrónica ni cosas de esas, pero ciertamente era importante presentarles cómo se unían las moléculas de agua para después irnos a, a los estados de la materia. Aquí se me abrió, pero se fue para otra parte. Permítame. Ya lo vemos, profe. Ok, entonces, en lo más simple, ¿verdad? En el estado gaseoso, las moléculas de agua están en forma individual. Vean aquí, la bolita roja es, entonces aquí me confirma mi teoría, ¿verdad? El azul debe ser el fósforo, no ando confundiéndome, pero el rojo es
oficialmente el oxígeno, ¿verdad? Las bolitas blancas es el hidrógeno. Y aquí tenemos que en estado gaseoso las moléculas de agua se encuentran de forma individual y no tienen capacidad de formar puentes de hidrógeno. En el estado líquido, vemos que los puentes de hidrógeno sí están presentes, pero se están rompiendo, como vemos aquí, ¿no? Esto amarillito significa que se está rompiendo el enlace de hidrógeno y van quedando entonces 2 o 3 moléculas de agua unidas, 4, 5, y esto hace que el agua permanezca en estado líquido. Sólido, como pueden ver, todas las moléculas de agua, la unión, aquí hay algunas que están como amontonadas, ¿no? No es un orden o una forma específica, es como un fragmento, ¿no? Porque podríamos decir, esta molécula por acá se puede unir con otra, ¿no? Todas las que están en los extremos, obviamente están enlazadas hacia los lados con más, pero aquí se cortó la imagen y se puso. Esto también le da la característica a la escarcha. No sé si han visto ustedes los copos de nieve cuando empiezan a formarse. Tienen una forma geométrica específica, ¿no? Porque esto se lo da precisamente la estructura química del agua. No sé si con esto nos va quedando más claro lo que estamos hablando. A la disociación del agua. La disociación del agua es que el agua no tenga enlaces de hidrógeno, porque esto sería agua en estado gaseoso, o sea, el vapor de agua. La disociación del agua se refiere a cómo la molécula de agua, de forma constante, está haciendo esta disociación. Por disociación se entiende la separación de sus componentes, pero esto no es de una forma definitiva, sino que durante todo el tiempo el agua está cambiando. Es decir, la molécula se separa de un hidrógeno, pero otra parte del oxígeno de otra molécula de agua jala ese hidrógeno y entonces están en ese intercambio, ¿no? Un momento en que la concentración de iones hidrógeno, porque podríamos decir, ¿no? Que la cantidad de están en esta solución o en esta cantidad de líquido con un dato bien específico que nosotros conocemos como pH. Si el pH está definido por la cantidad de iones hidrógeno y cuando nosotros tenemos el término, ustedes díganme, ¿cuáles son los tipos de pH que conocen? Para que yo empiece aquí a dar participaciones, porque nadie ha participado. Ácido, alcalino. No, déjenme ver si tengo mi blog de notas. Notarlo. Mientras platico con la jefa de grupo Perla Ivonne Cernuda, que no sé si aquí lo platicamos la semana pasada, que iba a estar compartiéndole el enlace para que pudiera enviar a sus compañeros que se unieran a la clase. Y no tuviera yo que mandarles el correo porque me dicen que luego del correo no les llega a todos, ¿no? Yo mandé el mensaje, y quizás me desesperé, ¿no? Y por correo, no, porque me tenía yo que quitar de la computadora, ¿no? Y por esa razón. Pero bueno, en las siguientes clases así lo vamos a estar haciendo. Conectar, lo voy a mandar por las 2 vías, para que se puedan conectar la mayoría por correo y los que no, pues entran con el enlace y ya les doy a aceptar acá. ¿Quién fue la señorita que habló ahorita? Dígame su apellido. González Arciniega. Ok, ¿qué fue lo que nos dijo? Que era tipos de pH ácido, alcalino. Gracias. Ahora, otra persona que me pueda decir, si estamos diciendo que el número de iones hidrógeno presentes en una solución, cuando hablamos de solución, y esto ya deben saberlo porque llevan una materia que así se llama, ¿no? Preparación de soluciones. Y bueno, las soluciones no son otra cosa más que sustancias químicas
disueltas en agua, ¿verdad? Porque el agua por sí sola, el agua pura, tiene un pH neutro, entonces aquí le faltó a Arcinega un tipo de pH que sería el neutro, ¿no? Tenemos por un lado el pH ácido y por el otro lado el pH al alcalino también se le dice básico, pero no porque sea la base de algo, sino porque es el nombre que se le da a las sustancias que tienen un pH con esas características. Lo que quiero hacer es, ¿cuál de los dos tipos de pH, ¿verdad? Porque el neutro obviamente tiene la misma, está equilibrada la concentración de los iones hidrógeno con la concentración de los iones, llamamos hidroxilo, oxidrilo. Son aguas de alguna forma, iones hidrógeno y iones oxidrilo o hidroxilo. El nombre es el mismo. Vamos a decirle hidroxilo para estandarizar. Bueno, entonces, tiene la mayor concentración, yo les digo entonces, si nosotros tenemos, voy a ir abriendo acá a dibujar, que encontré por aquí. Profesor, ¿Ya va? ¿Quién habló? acá, Vemos una lupa con... ¿Usted lo dibujó? Se ve una imagen de una lupa, no se ve ningún dibujo. Compartiendo la pantalla equivocada. Debe ser una pantalla, pues una hoja en blanco, porque aquí es donde voy a hacer yo Ya, profe. Ya. es que está andando lento. Bueno, entonces para estos propósitos, vamos, por el oxígeno, por el otro lado, y entonces ahorita es que les quiero hacer una, voy a decir, una representación de cómo vamos disociando la molécula de agua y por qué se concentran. Y esta parte de aquí es la que quisiera yo explicar un poco más, porque quizás me fui muy rápido, ¿no? Entonces tenemos que la molécula de agua formada por estos tres elementos, dos por supuesto son los mismos, ¿verdad? Que es el hidrógeno. Entonces tenemos que son los que... Entonces tenemos que el... Ay, esto es una línea. Perdón. Flecha curva. Mano alzada. Aquí está. Del agua. Y este es otro. Aquí les voy a poner su nombre. Los diferentes nombres que podemos encontrar. Le podemos decir también ion hidrógeno, se les llama por su carga eléctrica, protón, ¿qué más tenemos? Y obviamente pues hidrógeno, ¿verdad?
pero como hidrógeno, pues puede ser cualquier compuesto con esta molécula. En el caso de esta que tenemos acá, vamos, hidroxilo, le llamamos oxidrilo, y curiosamente todo el mundo le dice OH, ¿no? Bien. Bueno, el OH es el hidroxilo o el oxidrilo. Aquí me faltó una H. Oxidrilo. Entonces, estos componentes de la molécula de agua, cuando se rompen, llegar a una concentración mayor o menor de cualquiera de ellos. Entonces, si nosotros tenemos una alta de estos componentes de hidrogeniones o de iones hidrógeno, ahora el término ion, ¿alguien me quiere decir de dónde sacamos esta palabra? Ya hablamos de iones. Alguien alzó la mano, pero como estoy en mi dibujo, déjenme cambiar la pantalla. Diazores. Exacto. Ok, entonces, eh, la definición que podríamos decir de forma, pues más o menos sencilla, es esta de la que acaba de decir su compañero. Disociación del agua es precisamente esto de que las moléculas se van volviendo inestables, formando los iones correspondientes. Disociación de la molécula de agua. Este es mi encabezado de mi dibujo. Que consiste pues en la formación de iones. ¿Cuáles iones? Pues los iones hidrógeno y los iones hidroxilo. Los iones van a ser los responsables de las características del pH, pero como les vuelvo a decir, de las soluciones. ¿Por qué soluciones acuosas? Tiene que ser otro compuesto que esté disuelto en agua. El pH del agua, como les he venido diciendo, es neutro. Entonces tenemos la disociación del agua, es la formación de iones de agua, de iones hidrógeno, iones hidroxilo. Concentración alta de iones hidrógeno le llamamos pH ácido. Así recorto H más, porque esta es la carga eléctrica, ¿no? Concentración alta de iones hidrógeno es igual a un pH ácido. ¿Y qué me dice? Un valor numérico que le podríamos dar al pH más bajo conocido. ¿Nadie? ¿Algún valor de pH que digan, tal cosa tiene un pH de 6? Hice mi servicio y se medía el pH vaginal, el pH era de 4, no sé. Y ahí podríamos ir haciendo comparación. Ahorita vamos a hablar del pH fisiológico para ya entrar en estos conceptos de por qué es tan importante el pH. Se encuentra en diferentes concentraciones dependiendo de la sustancia en la que se... Entonces, la concentración alta de iones de hidrógeno es el pH ácido y el valor que le damos, el valor numérico, al, bueno, al 7, bueno, podríamos decir como al 6, ¿no?
Y curiosamente, la misma o la concentración equilibrada, ¿no? Podría ser concentración igual, equilibrada o como le quieran decir, de iones hidrógeno y de iones hidroxilo a pH neutro. ¿Alguien me dice el valor del pH neutro? 7. 7. Muchas personas, no supe quién habló, pero sí, ese es el valor, pero recuerden de qué estamos hablando. Del agua, ¿verdad? Del agua. Y como es un elemento en estado puro, vamos a tener bajo estas condiciones, incluso a veces se habla de temperatura, ¿no? El agua a temperatura ambiente tiene un pH de 7. Conforme varía la temperatura, puede tener un pH variable, pero siempre cercano a 7. Entonces, estamos hablando de moléculas de agua. pH neutro es de 7. ¿Alguien sabe el pH de la orina? Los que ya hicieron servicio social o no les tocó. O de algún fluido o, ¿cómo le llaman a su materia? Líquido corporal. De la orina me parece que es 7.5 y de ácido estomacal me parece que es 3.5 o 3. Bueno, de la orina no. Bueno, no es ese valor, pero sí del estómago es un poquito más bajo, es de 2. Vean, entonces ya estamos entrando en estos ejemplos que yo quería, paramos, ¿no? Tiene una función específica. 7, ¿no? ¿Cómo? Que si de la orina hay 7, ¿no? No, no, no. Recuerden que el valor de 7, el cloruro de oxígeno pH neutro, es de 7, pero esto se cumple solamente en el agua, en las moléculas, ¿sí? Fluidos como los líquidos corporales van a tener, porque pues tienen una disolución, por eso les decía que son soluciones, tienen una disolución de otros compuestos. ¿Cuáles otros compuestos? Pues sales minerales, ¿verdad? Puede haber también sustancias con pH ácido que le van a dar precisamente esa característica al líquido corporal, como el líquido de jugo gástrico, y entonces por fuerza el pH va a tener que ser ácido, ¿no? Porque está presente ahí un ácido, bueno, se llama ácido clorhídrico, que está compuesta solamente por hidrógeno y cloro. Entonces, como tiene una alta concentración de iones hidrógeno, esto H más significa iones hidrógeno, va a tener precisamente esa función, ¿no? De darle al agua en la que se encuentre disuelto, en este el ácido clorhídrico, un pH ácido. Hidrogeniones son, y los hidroxilo, OH, y su carga eléctrica es negativa. Aquí nada más nos está faltando entonces la concentración. Aquí le voy a escribir concentración. Ahorita es donde les estoy poniendo el texto completo, ¿no? Pero cabe señalar que existen diferentes los símbolos que nos ayudan a no escribir tanto, ¿no? Entonces, la concentración
alta, iones OH, ¿cómo le llamamos? Bien. pH alcalino o ácido. Es un valor que va de el 1 para arriba, ¿no? Tendríamos, vamos a ponerle 8, ¿no? Todavía está muy cercano a la neutralidad. Entre 6 y 8 son, digamos, como que un pH fisiológico, pero curiosamente no es muy flexible, ¿no? Si el pH de la sangre debe estar en 7.2 y varía por 0.1, puede haber serios problemas. Por esa razón es que la conservación del pH dentro de las escalas fisiológicas que se necesiten precisamente porque hay un tipo de pH que es incompatible con la vida y por lo tanto pacientes que llegan a tener una acidosis, que ya sería el nombre de las enfermedades, ¿no? O una alcalosis, pueden morir, ¿no? Y es algo que se está midiendo permanentemente en los pacientes que se encuentran muy graves en las terapias intensivas, a través de los gases arteriales. ¿Por qué ponen los gases? Porque entonces es donde nosotros medimos el pH, ¿no? Además del pH se mide pues el oxígeno, el dióxido de carbono, el bicarbonato. ¿Alguien ha hecho gasometrías? A la generación no le tocó hacer servicio por la pandemia, ¿verdad? Entonces, se lo imaginaron. ¿En alguna materia hicieron la prueba de gasometría? En- para una clase de gasometría para la siguiente, lean el tema de gasometría, vamos a entrar a esto. ¿Ya sí le entendieron a qué cosa es el pH del agua? Porque ya luego nos vamos a ir al pH, pero de la sangre, de la orina, de otras cosas, ¿sí? Eh, porque termina la clase, ¿verdad? Y viene su otro maestro. ¿Alguna duda o pregunta? Por favor, nada más para mi selfie porque se me estaba olvidando. Dígame. Sí, pero lo vamos a ver el resto del semestre. Ahorita, después de agua, vamos a ver carbohidratos, vemos proteínas y, no, lípidos, perdón. Y en el tercer parcial vamos a ver ácidos nucleicos y proteínas, ¿sí? Ahorita solamente en este parcial vamos a ver, o esto que estamos viendo, ¿no? Básicamente lo de para poder entrarle ya a todos los demás temas. ¿Ya abrieron su cámara? Yo no me veo aquí un cabello, porque luego si abren la cámara, pero si se ponen así, no sé. Bueno, es que yo tengo mi cámara así súper lejos, porque tengo un palo de selfie y ahí es una cámara portátil que compré porque la cámara de la computadora hace precisamente ese efecto, ¿no? Que nada más me vean la frente a la hora que estoy hablando, o si estoy muy agachado, pues me ven nada más así el copete, ¿no? Este, pero bueno, les agradezco. Lean, por favor, sobre gasometría para que lo platiquemos en la próxima clase. Cuídense mucho.